que ellos les cuenten entonces temas que tengan que ver con esta materia, pero contados en primera persona por gente que esté trabajando activamente en esos temas. Entonces, Matías les comentará las cosas algunas de las cosas en las que él está trabajando que tengan conexión con esta materia. Matías Leoni y Matías Perlin lo mismo. Los dos tienen costados diferentes porque Matías trabaja en cosas más teóricas o fenomenológicas, Matías Leoni, y Matías Perlin es un experimental que trabaja con rayos cósmicos y eventualmente con neutrinos. Entonces, está bueno, me parece a mí, para redondear este curso, que alguien de carne y hueso les cuenten qué es hacer física con las cosas que estuvimos viendo en el curso. ¿Está bien? Entonces, bueno, empezamos. El tema de la clase de hoy es, el objetivo es que ustedes entiendan cómo interactúa una partícula con la materia, de modo tal de que si uno entiende cómo son esos mecanismos, entonces que uno pueda idear un detector de modo tal de censar estas partículas, ¿no? y de modo tal de poder colectar datos para hacer un experimento. ¿Vale? Ese es el objetivo principal de la clase de hoy y la mitad de la clase que viene. Como de costumbre, igual vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? En muy resumidas cuentas, lo que hicimos fue hablar sobre un tema en física que se llama oscilaciones de neutrinos. Básicamente estuvo vinculado a los premios Nobel del principio del siglo, que se dieron por explicar experimentalmente qué es este tema de oscilaciones de neutrinos. Entonces, lo que hicimos fue plantear de entrada lo que se llamó el problema de los neutrinos solares, que es una tensión entre una predicción de un modelo teórico que, basado en resultados experimentales, uno puede construirse un modelo de cómo funciona el Sol. Lo que vimos es que el Sol es una gran fuente de neutrinos porque, como tiene mucha cantidad de hidrógeno a altas temperaturas y presiones, los núcleos de hidrógeno son protones, eventualmente pueden agruparse. Vimos que un mecanismo posible era la fusión de hidrógeno en helio, que era exotérmica, ¿no? O sea, que libera electrones y neutrinos a altas energías, con mucha energía cinética. Entonces, como ese proceso se da copiosamente en el Sol es una gran fuente de neutrinos, ¿sí? Entonces, con un modelo solar, uno puede predecir teóricamente cuál es el flujo de neutrinos que uno debería ver en la Tierra. Resulta ser que algunos curiosos hicieron un experimento para ver cuántos neutrinos vienen del Sol, y los resultados desde mediados del siglo pasado hasta fines del siglo pasado, todos arrojaban un déficit muy pronunciado en el número de neutrinos de electrón que se observaban acá en la Tierra. Típicamente un tercio de lo que debería ser, ¿sí? Y eso se lo llamó problema de los neutrinos solares. Fue un tema abierto por mucho tiempo. Lo que vimos es que a fines del siglo pasado, cuando las técnicas experimentales mejoraron, hubo algunos experimentos que permitían no solamente detectar neutrinos de electrón, sino también de las otras familias, neutrinos de muón y neutrinos de tau. Y lo que vieron es que el número total de neutrinos de las tres familias, de electrón, muón y tau, eran igual, la suma del número de esos tres neutrinos era igual a la cantidad de neutrinos que emitía el Sol. Quiere decir que los neutrinos que emite el Sol, que son todos neutrinos de electrón que vienen de caimientos beta, llegan a la Tierra, pero metamorfoseados de alguna manera, convertidos en algunos en neutrinos de electrón, otros neutrinos de muón y otros neutrinos de tau. Y entonces, esa es una observación de la naturaleza, y lo que uno tiene que tratar de hacer es entender y explicar por qué. Y nosotros lo que vimos en la clase pasada fue una explicación de este fenómeno a través de lo que se llama oscilaciones de neutrinos, que se basa en la siguiente hipótesis. Los neutrinos físicos que uno observa, el neutrino de electrón, muón y de tau, ¿sí?,
son autoestados de la interacción débil porque son los neutrinos que pusimos en los dobletes que entraban en la lagrangiana de la interacción débil. Entonces esos neutrinos físicos que uno detecta son los que están en el lagrangiano de interacción débil, o sea, son los autoestados de la interacción débil. Pero nosotros ya vimos, con el caso del mixing de quarks, por ejemplo, que no necesariamente los autoestados de una interacción son los autoestados del Hamiltoniano, ¿no? Entonces, si el neutrino electrón no fuera un autoestado del Hamiltoniano, sino que los autoestados del Hamiltoniano fuesen otros, por ejemplo, Nu1, Nu2, Nu3, con los cuales uno podría generarse un estado que se llama neutrino-electrón, que sea una combinación lineal de esos autoestados, ¿sí? Entonces uno tiene distintas bases, autoestados de neutrinos de la interacción débil y autoestados del Hamiltoniano, autoestados de neutrinos del Hamiltoniano. Ahora, los que evolucionan temporalmente son los autoestados del Hamiltoniano, ¿sí? Entonces, si uno está en un estado del Hamiltoniano, o sea, Nu1, va a seguir siendo Nu1. Pero en la naturaleza uno observa autoestados de la interacción débil, que es una combinación lineal de ellos. Ahora, si los autoestados del Hamiltoniano tuviesen masa, entonces la evolución temporal de ellos es distinta, y se da este proceso que ustedes ya vieron en teórica 2, que es que la evolución temporal cambia la densidad de probabilidad de estar en un autoestado o estar en otro. De modo tal que el estado mezcla también evoluciona con el tiempo, y lo que hicimos fue hacer la cuenta explícita y mostrar que si esto fuese así, si esta hipótesis fuese válida, entonces uno observaría que los neutrinos de electrón cambian, la probabilidad de que un neutrino se mantenga siendo un neutrino de electrón oscila en el tiempo. Oscila en el tiempo, oscila en la distancia, ¿no? Y bueno, entonces esa es una hipótesis, y lo que vimos al final del curso es que hubo experimentos que midieron estas oscilaciones, por eso fue el premio Nobel, midieron cuál es la probabilidad de que un neutrino sea de un cierto tipo en función de la distancia, y lo que se ve es una oscilación. Al final del curso les traté de comentar que estos experimentos son complicados porque no es tan sencillo ver una oscilación, porque estas oscilaciones se dan en distancias grandes, dependiendo de la energía, pero típicamente se dan en distancias que son de los cientos de kilómetros, y uno quisiese censar una oscilación, tendría que medir varios puntitos y ver si uno reconstruye una función periódica, y eso requiere tener muchos detectores en distancias larguísimas. Por otro lado, los neutrinos tienen una selección eficaz muy baja, con lo cual detectarlos es difícil porque prácticamente no interactúan. También uno tiene demasiados fondos, o sea, partículas que en un detector uno vería como que fueran neutrinos, pero que no lo son, y entonces hay que filtrar o minimizar la cantidad de eventos que parecen de neutrinos, pero que en realidad no lo son y que lo vamos a llamar fondo. Y la manera de filtrarlos es poner mucho material, porque los neutrinos lo atraviesan y las otras partículas no. Entonces, en general, estos experimentos son descomunalmente grandes, tardan mucho en acumular estadística y están sumergidos en montañas o bajo tierra, y eso hace que desde el punto de vista experimental sea difícil hacer este tipo de física. Y es un tema muy interesante y muy caliente, digamos, en esta área. Entonces ese es básicamente el resumen de lo que vimos en la clase pasada. Me extendí un poco con lo que quería contarles, pero bueno, no sé si alguno tiene alguna duda que haya quedado colgada de la clase pasada. Tengo algo que estaba leyendo del Griffiths con esto que quiero saber si son como la misma cosa o es quizá un error del Griffiths de una cuestión de una fecha de publicación, justamente porque estos son experimentos que toman mucho tiempo. Porque esto tiene que ver entonces nada más con cómo evoluciona el estado en el tiempo, no tiene que ver con alguna especie de mixing como sucede con las partículas de los quarks, no son lo mismo. Es verdad, sí. O sea, lo pregunto por... Ah, perdón. No, te escucho. Lo pregunto porque el Griffiths incluso menciona que hacer un mixing entre neutrinos, digamos, es algo que no llegaríamos a notar nunca porque no notaríamos la diferencia entre los neutrinos.
Sí, no, o sea, el hecho es que como las masas de los neutrinos son tan pequeñas, medir estas oscilaciones es complicado, pero eso es un problema experimental. Es un problema que es una limitación actual, pero dentro de 30 años, 50, N años, eso ya no va a ser un problema experimental. Ah, Entonces, la cuestión es que al día de hoy los resultados experimentales que uno tiene y la posibilidad de explicar estos fenómenos no es biyectiva, ¿no? O sea, uno tiene distintos mecanismos por los cuales podría explicar estos resultados. Entonces, por eso es que este es un tema que está abierto. Lo que no hay duda es que los neutrinos tienen masa, porque si hay una oscilación es porque hay una diferencia de masas entre los autoestados. Ahora, ¿cómo son esas familias? ¿Cuál es la jerarquía de masas? Yo traté de contarles cuando la clase pasada, en un pantallazo, mostrarles que el tema está abierto, porque uno ve diferencias de masas, pero no sabe la masa de cada uno de ellos. Entonces es interesante ver cuál es la escala de energía de esas masas, porque uno tiene diferencias de masa que son del orden, no sé, 10 a la menos 4 electronvolt. 10 a la menos 4 electronvolt montado sobre qué masa, ¿sobre una masa de 1 electronvolt o sobre una masa de 10 a la menos 4 electronvolt? claro. Y eso es algo que todavía está por verse. Entonces, que los neutrinos tienen masa, eso no hay lugar a dudas. Que las masas son pequeñas, entre comillas, y hay cotas para eso, pero no hay una medición precisa de la masa, con lo cual, y hay muchas maneras de acomodar mecanismos por los cuales los neutrinos adquieren masa. Y entonces es un tema abierto. Por eso lo dejo ahí, porque si no estaríamos hablando de, nos vamos a Ah, diversificar en distintos mecanismos, ¿no? Por eso lo quiero dejar como un tema abierto, porque es así, es un tema abierto. claro, perfecto, muchas gracias. Nada. Bueno, pasemos entonces al tema de la clase de hoy. Entonces, recuerden que el objetivo de esta clase es tratar de, el mensaje que quiero que se lleven es cómo interactúa una partícula con la materia, y cómo uno puede aprovechar ese conocimiento para construir detectores de partículas. ¿Bien? Entonces, experimentalmente, los experimentos en esta área, los detectores de partículas se diseñan para justamente detectar, identificar y decir qué tipo de partícula fue producida en un determinado suceso, ¿no? Entonces, como vamos a hablar de cosas altas energías, es interesante definir algunas cosas, en particular lo que es la vida media, ¿sí? Y el porqué es que las partículas a altas energías, o sea, partículas relativistas, uno las puede clasificar en función de si las puede ver en un detector o no, ¿no? Y esa clasificación es lo que ahí escribí en los slides como partículas estables, ¿no? Entonces vamos a llamar partículas estables a aquellas partículas cuya vida media es suficientemente grande como para alcanzar un detector. Entonces, ¿qué significa eso? Eh, si uno tiene una partícula relativista, o sea, con un factor gamma distinto de 1, la distancia recorrida es proporcional a la velocidad por el tiempo característico que vive esa partícula por este factor gamma. Entonces el factor gamma ustedes ya lo conocen, de relatividad especial, y este tau es la vida media. ¿Qué es la vida media de una partícula? Creo que lo habíamos comentado brevemente en otra parte del curso, pero es una definición arbitraria que dice, en promedio, cuánto tiempo vive una partícula en ese estado. Por ejemplo, si yo genero, nosotros vimos que las partículas, si pueden, decaen a cosas más livianas. Entonces, si uno genera, por ejemplo, un muón, ese muón eventualmente decae en un electrón y dos neutrinos, y la pregunta es cuánto tiempo tarda ese muón en vivir mientras que se creó en algún proceso y que decae en otra cosa en otro proceso, ¿sí? El tiempo que vive esa partícula. Y como las partículas, algunas como los seres humanos, algunas viven más, algunas viven menos, pero quiero hablar de la población, se quiere definir la vida media de todos los muones. Entonces es una cosa en promedio, ¿sí? Resulta ser que los decaimientos de estas partículas siguen un decaimiento exponencial, entonces uno puede medir, o sea, el decaimiento de una partícula va como e a la menos t sobre tau, entonces si uno quiere medir la vida media, puede medir, reconstruir una distribución de cuál es
cuántas partículas tienen una vida de 1 segundo, cuántas tienen una vida de 2 segundos, cuántas tienen una de 3, sabiendo que ese es un decaimiento exponencial, y después hacer un ajuste, ¿sí? Y eso es lo que está en este histograma de acá abajo. Esto lo midieron unos chicos en un curso que hicimos hace unos años en la facultad. Es la medición de la vida media de un muón. Entonces lo que uno ve acá es la distribución, o sea, cuántos eventos tiene uno en función del tiempo que viven esas partículas. Entonces medían la vida, o sea, cuánto tiempo tarda un muón desde que se creó hasta que decae, en el eje X, ¿sí? Ese es el tiempo de decaimiento, y en el eje Y simplemente la distribución, ¿sí? Cuántos eventos de cada uno. Y lo que uno ve, fíjese, esto está en escala logarítmica, y un ajuste lineal le pega bastante bien, ¿no? Y entonces un ajuste del tipo A por E a la menos T sobre tau permite fitear este valor tau, ¿sí? Y queda, en este caso, da con un error relativamente pequeño la vida de muón, que es del orden de los microsegundos, ¿sí? Entonces, todas las partículas tienen su vida media. Algunas tienen vidas medias grandes, otras tienen vidas medias chiquititas. Por ejemplo, el protón tiene una vida media del orden de infinito. Nunca nadie vio decaer un protón en reposo total, sí en decaimientos beta, pero ahí hay cierta energía adicional, ¿no? Pero un protón en reposo no decae, no tiene a quién decaer. Es el hadrón, el barión más liviano. Pero hay otras partículas que tienen vidas medias muy chiquititas, ¿no? El Z, por ejemplo, tiene una vida pequeña. Higgs tiene una vida media muy pequeña. Entonces, si la vida media de una partícula es muy grande, esa partícula se puede propagar distancias grandes también. Pero si la vida media de una partícula es muy pequeña, la distancia que puede propagarse, si uno calcula esta distancia, puede llegar a ser muy pequeña. Y si la distancia que se propaga una partícula es pequeña, quizás no me dé a mí oportunidad de poner en el medio algo que la detecte. Porque yo, para detectar una partícula, tengo que hacer que esa partícula interactúe con algo. Y el resultado de esa interacción es decir que detecte una partícula. Entonces, si las vidas medias son muy pequeñas, esa partícula eventualmente no tiene chance de interactuar con un detector. Entonces, típicamente para los experimentos al día de hoy, partículas relativistas con vidas medias más chicas que 10 a la menos 10 segundos se propagan distancias pequeñas, del orden de los centímetros o menos, y entonces no se pueden detectar. Entonces, todas aquellas partículas cuyas vidas medias sean más grandes que un cierto valor arbitrario, yo acá estoy poniendo del orden de 10 a la menos 10 segundos, son partículas que se pueden desplazar al menos una cierta distancia macroscópica que me permita a mí poner detectores e identificarlos, ¿sí? Entonces, a las partículas que tienen vidas medias grandes, donde grandes las voy a llamar arriba de 10 a la menos 10 segundos, les voy a decir que son partículas estables, que son las que podemos detectar. Ahora hablamos, bueno. ¿Y cuáles son esas partículas? ¿Qué partículas tienen vidas medias más grandes que ese valor? Son el electrón, el muón, el protón, los piones, kaones, fotones y neutrinos, ¿sí? La gran mayoría de las partículas que vemos en este curso, no. O sea, del octete del decuplete de bariones, del octete de mesones y demás, la gran mayoría de esas partículas tienen vidas medias pequeñas y no las podemos detectar, ¿sí? Hay una pregunta, con luz tampoco es la pregunta. No sé si Guido podés... Sí, la pregunta era si la vida media es tan chica, no podés impactarlo con un haz de un láser o lo que sea y decir que lo detectaste. Sí, Siempre y bueno, cuando tenga pero... alguna carga, obviamente, ¿no? Claro, pero ¿cómo sabe uno dónde es que está esa partícula? Porque si la vida media es muy pequeña y vos decís, bueno, está bien, pero interactúo mandándole un fotón, pero tenés que saber dónde está esa partícula y mandarle un fotón y en tiempos característicos muy pequeños, ¿no? Entonces, desde el punto de vista experimental, eso es complicado. Uno lo que quiere es que una partícula pueda desplazarse en el espacio una distancia macroscópica de modo tal de yo poner detectores. Si las distancias son muy pequeñas, si las distancias son muy pequeñas, mi hija acá está buscando chiches. Si las distancias son muy pequeñas y los tiempos característicos son muy cortos, no hay práctica, se hace muy difícil experimentalmente poder detectar esas partículas. O sea, no te digo que no, pero Gracias. que es muy difícil.
Muy bien. Entonces, hay muchas maneras en las que una partícula puede interactuar con la materia, pero básicamente son 3 o 4 las que vamos a ver hoy, ¿sí? Que son el scattering múltiple. El otro mecanismo por el cual una partícula interactúa con la materia es por pérdida de energía por ionización, ¿sí? Una partícula atraviesa un material y va arrancando electrones del material, pero lo atraviesa, y mirando la energía de los electrones desplazados uno puede inferir qué es lo que pasó. El otro mecanismo es la radiación de frenado, que se llama Bremsstrahlung, que lo vamos a discutir más adelante, y ustedes ya vieron en Física 4. Y el otro tiene que ver con interacciones hadrónicas, ¿no? Si usted no tiene un quark y ve un núcleo, esos quarks interactúan con los quarks de los protones y de los neutrones en el núcleo, ¿sí? Entonces, vamos a discutir estos cuatro mecanismos, ¿está bien?, de interacción con la materia. El primero es el scattering múltiple, y le voy a dedicar simplemente un slide, a ver si es verdad, sí, un solo slide. ¿Por qué? Porque el scattering múltiple tiene que ver con lo siguiente: es una partícula cargada, cuando atraviesa un material, imagínense que ustedes son un electrón, y que atraviesan o con el experimento de Rutherford, una partícula alfa, y atraviesan una lámina de oro. Lo que hacen es interactuar electromagnéticamente con las cargas del detector, y esa interacción electromagnética lo que hace es scattering, ¿no? Ahora, como el tamaño del objeto que atravieso puede ser macroscópicamente grande, esas deflexiones son múltiples, porque yo puedo esparcirme, si yo doy un electrón y me acerco a una lámina de oro, puedo ver primero o si soy una partícula alfa y atravieso una lámina de oro, puedo ver un núcleo y después ver otro, y ese otro me deflecta y ve otro. Entonces hay distintos puntos en los que uno hace un proceso de scattering, ¿sí? Uno puede hacer una cuenta, pues simplemente es un problema que uno puede hacer en alguna de las físicas que ven durante la licenciatura, un problema complicado técnicamente, pero el proceso físico uno lo entiende, el proceso de scattering. Entonces uno puede calcular cuánto es que se deflecta una partícula al atravesar un material por el efecto de estos scattering múltiples, ¿sí? Ahora, esto no es algo, y esto es un proceso de interacción con la materia. Uno puede hacer la cuenta de cuál es, no sé qué quise escribir ahí, bueno, sí, cuál es el ángulo en el que se dispersa una partícula en función de la dirección en la que venía originalmente, dependiendo de parámetros del material, ¿sí? Y por ahí olvídense de esto, porque puede ser más complicado, hay cosas que todavía no definí, ¿no? O sea, ¿de qué puede depender esa deflexión? De quién es el material que estoy atravesando, o sea, del Z, del número atómico del material que uno tiene ahí, ¿no? No es lo mismo tener núcleos chiquititos que tener núcleos muy grandes. El scattering va a ser más pronunciado o menos pronunciado dependiendo de quién sea el material. También debe depender de la geometría, ¿no? De cuán profundo es el material que uno va a atravesar, porque eso va a repercutir en cuánto va a interactuar una partícula con los núcleos de nuestro detector. Y X0 es algo que llamo longitud de radiación, que lo voy a explicar más adelante, así que es un concepto no trivial, con lo cual que da cuenta de en qué distancia una partícula interactúa, típicamente, ¿sí? En promedio, cuánto recorre una distancia hasta que interactúa. Es una especie de camino libre medio. Y uno entonces puede hacer una cuenta de primeros principios y calcular cuánto es que se deflecta en promedio una partícula en estas condiciones. Ahora, esto no es algo que uno pueda aprovechar en su propio beneficio para generar un detector. Esto es algo que ocurre y que hace y que enchastra nuestra medición, porque en definitiva lo que hace es deflectar una partícula de una manera que yo no puedo controlar. Porque este es un scattering, es un proceso estocástico, ¿no? Encuentra un núcleo con una cierta probabilidad, se deflecta por un lado para el otro, encontrará otro núcleo, y cada una de estas colisiones son procesos random, son procesos aleatorios.
Con lo cual no puede utilizar esto en su beneficio para decir, encontré una partícula en función de cuánto se deflectó. Porque el scattering este scattering es múltiple, ¿no? Son procesos que uno no puede predecir evento a evento. Pero es algo que uno tiene que tener en cuenta. Cuando uno diseña un detector, tiene que tener en cuenta que si uno tiene un haz de partículas que atraviesa un cierto material, ese haz no lo va a atravesar como si fuese un chorro y sigue en la misma dirección, sino que va a tener una dispersión, ¿no? Algunas partículas se van a deflectar con una cierta probabilidad, el chorro va a seguir de frente, pero algunas van a tener una probabilidad no nula de esparcirse, ¿no? Y entonces lo que hace es arruinar la resolución con la que uno mide la dirección de una partícula. Eso es algo que uno tiene que, en la medida de lo posible, tener en cuenta, ¿sí? Pero no es algo que uno pueda aprovechar, con lo cual, lo obvio, no le podemos sacar el jugo. Sí. Recién decías que estos métodos son para detectar alguna cualidad de alguna partícula que tiene una vida media superior a esos 10 a la menos 10 segundos. Uh-huh. Si fuese el caso de que tenga una partícula con un tiempo medio de vida inferior a ese valor, porque recién nombraste algunas, pero me parecía que esas, digamos, de alguna manera las pudieron medir o detectar. Sí, esa es una muy buena pregunta. Bueno. La pregunta es, si en los detectores solo podemos observar partículas con vidas medias largas, donde largo es una cuestión arbitraria, todas aquellas partículas con vidas medias más chicas, uno no las puede ver directamente en un detector, ¿sí? Por ejemplo, el Higgs tiene una vida media de 10 a la menos 22 segundos. El quark-top tiene una vida media de 10 a la menos 25 segundos. El bosón Z tiene una vida media de 10 a la menos 20 segundos. Con lo cual son todas partículas no estables, decaen antes de poder alcanzar un detector. Pero no obstante, yo le fui comentando durante el curso que el Higgs se descubrió, el Z se descubrió hace 50 años ya, o 40 años, y el TOP hace unos 20 y pico de años se descubrió. El hecho es que vamos a ver, la clase que viene, es que uno puede medir indirectamente esas partículas. Por lo que acabo de decir, de manera directa, o sea, viendo cómo interactúa un bosón de Higgs con un Higgsómetro, si existiese, eso no existe. Porque el Higgs decae antes de que yo pueda poner cualquier tipo de detector. Pero uno puede medir de manera indirecta una partícula viendo cómo es que decae. Por ejemplo, y eso por completitud te respondo muy brevemente ahora, pero lo vamos a ver en detalle en la clase que viene. Pero pensá lo siguiente, el Higgs puede decaer, por ejemplo, no sé, en dos zetas, o bueno, el Z decae en dos electrones, ¿no? En un electrón y un positrón. Entonces el Z yo no lo puedo medir con mi detector. Pero si yo puedo reconstruir el electrón y el positrón que vienen de un Z, a esos sí tienen media larga, los veo en el detector. Entonces yo veo un par electrón-positrón con ciertas características, eventualmente podrían venir de un Z. Podrían venir de otro mecanismo, por ejemplo, puede ser que un fotón decaiga en un electrón y un positrón. Entonces yo puedo tener electrones y positrones que vienen tanto de un fotón como de un Z. Y entonces ahí ya el problema experimental es cómo distingo cuáles electrones vienen de un Z y cuáles de un fotón, de modo tal de decir, estos electrones vienen de un Z, entonces entendiendo qué le pasa a esos electrones, puedo inferir qué le pasa al Z. ¿Sí? Entonces, la respuesta a tu pregunta es, no podemos detectar de manera directa algunas partículas, pero igual las podemos detectar de manera indirecta a través de sus decaimientos. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en detalle en la clase que viene. ¿Está bien? Sí, genial, gracias. Muy bien, entonces pasemos al segundo tipo de interacción de los 4 que les comenté, que es el de ionización, que tiene que ver con la interacción de partículas cargadas al atravesar un medio, ¿sí? Entonces el hecho es que una partícula cargada con suficiente energía, al atravesar un medio que está hecho de átomos, que tienen núcleos y electrones, si esa partícula cargada tiene mucha energía, imagínense que ustedes son un átomo en una red, y ese átomo tiene núcleo y electrones, y pasa una partícula, una carga, con gran energía cinética, o sea, generando un campo bastante intenso. Eventualmente los electrones de ese átomo
pueden recibir una energía mayor al orden del electronvolt, que es la energía de ligadura de un electrón en un átomo, y escapar del átomo, o sea, ionizar un átomo. Eso es lo que es un mecanismo que ocurre cuando una carga acelerada o una carga a alta velocidad con mucha energía atraviesa un material. Lo que hace es arrancar cargas de los electrones de los átomos, y si uno colecta esa carga, la cantidad de carga arrancada de alguna manera me puede indicar cuál es la energía de la partícula que atravesó, ¿sí? Entonces el mecanismo físico de interés acá es la ionización de un material cuando una partícula lo atraviesa. Por conservación de la energía de ionización que yo mida tiene que ver con la pérdida de energía de la partícula original, ¿sí? Y vamos a ver que esto uno lo puede usar en su propio beneficio. La descripción de cuánta energía pierde una partícula al atravesar una cierta distancia en un material por ionización está descrito por una ecuación que se llama la ecuación de Bethe-Bloch, ¿sí? Que es como una especie de fórmula semiempírica. ¿Recuerdan cuando vimos la fórmula semiempírica de masas del núcleo? Donde uno propone ciertas interacciones, pero después ajusta ciertos parámetros. Uno puede hacer una cuenta del estilo y calcular, que es esta ecuación de Bethe-Bloch, que es esta formulita que está acá abajo, que dice cuál es la pérdida de energía de una partícula al atravesar una cierta distancia de un material, ¿no? Lo llamamos d a dx, ¿sí? ¿Y de qué depende esta ecuación? Depende de qué material estemos hablando, de qué material atraviesa, o sea, la cantidad de protones, ¿sí? que va a dar cuenta de cuál es el campo eléctrico que tiene que vencer esa partícula para ionizar, de cuán compacto sea el material, y esto es la densidad, que lo llamo N, ¿sí? Beta es el B sobre C relativista, gamma lo mismo, después son cosas que ustedes conocen, la masa del electrón y demás, y el potencial de ionización, que es este I, que da cuenta de la energía necesaria para arrancar un electrón de la ligadura en un átomo, ¿sí? Que típicamente es del orden de la decena del electronvolt multiplicado por cuántos núcleos tiene un átomo, ¿no? Entonces la energía de iniciación es 10Z en unidades de electronvolt, ¿no? Donde Z es el número atómico, el número de protones. Muy bien. Entonces uno puede graficar esta ecuación, ¿sí? Para distintos materiales, ¿no? Si pongo materiales con un Z particular y con una cierta densidad, puedo graficar estas curvas. Fíjense que tienen un logaritmo, ¿sí? de beta cuadrado, o sea que en función de beta, para betas grandes gana un logaritmo y para betas chiquititos es como una especie de cuadrática, ¿sí? Entonces uno puede graficar esta función, y eso es lo que está graficado en este plot que está a la derecha, ¿sí? Que en el eje Y tiene la pérdida de energía, menos d a dx, en función de beta gamma, ¿no? Donde beta es b sobre c y gamma es el factor relativista. O sea que es algo que es proporcional al impulso de la partícula, ¿sí? Lo que está en el eje X. Entonces el impulso de la partícula depende de qué partícula sea. Por el impulso es típicamente masa por velocidad, entonces un muón tiene una masa determinada, entonces el beta de un muón es distinto que el beta de un pión, es distinto que el beta de un protón. Entonces en el eje X, tienen varios ejes X, que da cuenta del beta de un muón, de un pión o de un fotón, ¿sí? Pero el comportamiento es el mismo, ¿no? Es esta cuadrática para valores chiquititos de beta y este logaritmo para valores grandes, ¿sí? Y esta función tiene un mínimo, ¿sí? Y lo interesante, las distintas curvas que están acá corresponden a distintos materiales. Recuerden, distintos materiales son distinta densidad y distintos números de protones. Entonces, por ejemplo, la curva de arriba es para el helio líquido, ¿no? ¿Cuál es la pérdida por iniciación en el helio líquido en función de beta? Y bueno, después está el helio gaseoso, el carbono y demás, ¿sí? Metales más normales como el hierro o el plomo, que uno utiliza en detectores, están acá. Y es interesante ver que el mínimo, ¿no?
o sea, hay un valor de beta, o sea, hay un valor de impulso o de energía de la partícula que va a atravesar, para la cual la pérdida por ionización es mínima. Y a ese valor se lo llama Minimum Ionization Particle, o MIP. ¿Sí? Entonces existe un valor de beta por gamma, que es lo que está graficado en este eje, que es más o menos el mismo, si se fijan, independiente del material, para el cual una partícula es lo que se llama un MIP, que es una partícula que atraviesa el material con un mínimo de pérdida por ionización. Y para tener una idea de órdenes de magnitud, si uno hace la cuenta, por ejemplo, agarro un muón de 10 gigaelectronvolt. Entonces, por ejemplo, me fijo, muon momentum en gigaelectronvolt, estoy acá en 10. Y entonces me agarro el hierro, que es un material con el que uno hace muchos detectores. Entonces la pérdida de energía es 2 megaelectronvolts dividido densidad por distancia, ¿no? Que es como megaelectronvolt por centímetro, que atraviesa la partícula. Eso significa que un muón de 10 GeV, que es un muón con mucha energía, ¿sí?, pierde del orden de el 1 por 1000, ¿no?, de GeV a MeV, hay 3 órdenes de magnitud, pierde el 1 por 1000 por centímetro que atraviesa en hierro, ¿sí? Y es casi un MIP, ¿no?, porque, bueno, podría perder menos energía, pero pierde energía comparable, ¿no? Está casi en el mínimo. ¿Está bien? Para tener una idea de órdenes de magnitud, ¿sí? A lo que voy entonces es que uno puede, de primeros principios, predecir cuál es la pérdida de energía de una partícula que pierde por ionizar el medio que atraviesa. Lo atraviesa el medio, pero va perdiendo energía, y lo que vemos es que más o menos todas las partículas cuyo factor beta gamma, cuya velocidad sea un valor particular, independientemente del material, ionizan poco, y después, cuando la energía es más grande, empiezan a ionizar un poquito más, pero a bajas energías ioniza un montón. ¿Sí? O sea, una partícula, cuanto menos energía tenga, más energía de esa poca energía que tiene, más la va a utilizar en ionizar, y eventualmente, si pierde mucha energía, no logra atravesar un material, sino que queda incrustado en ese material, se detiene completamente. ¿Sí? Entonces, cuanto más energética es una partícula, más ioniza, pero más chances tiene de atravesar el material. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo podemos utilizar esto para hacer un detector? Entonces, hay cierto tipo de detectores que se llaman detectores de trazas, cuya finalidad es determinar el momento de una partícula cargada. Cuando uno hace una cuenta en una sección eficaz de las cuentas que estuvimos haciendo nosotros con el lagrangiano, lo que a nosotros nos interesa son los espinores de Dirac, ¿no?, para construir las funciones de onda, los campos, ¿sí? Entonces, en un espinor de Dirac uno necesita básicamente el cuadrivector, el cuadrimomento, o sea, la energía y el impulso, ¿sí? Entonces, en un experimento, ¿qué es lo que uno podría proveer para comparar con la teoría? Y a uno le interesaría entonces en un experimento poder medir el momento, el impulso lineal, el Px, Pi, Pz de una partícula. Entonces, los detectores diseñados para medir impulsos son los que llaman detectores de trazas, ¿sí? Y estos detectores de traza utilizan esta característica de la ionización. Entonces, lo que acabamos de ver es que una partícula cargada al atravesar un material ioniza, y entonces va dejando un rastro de cargas de esos electrones ionizados, y si uno pudiese colectar esas cargas en el espacio y pudiese contar cuántas cargas tiene, pues tiene información para decir qué es lo que pasó que generó esa ionización. Ahora, la idea de estos detectores es medir el momento sin alterarlo, porque si yo al medir algo lo cambio, no es una medición que a mí me interese, quizás, ¿no? Si yo quisiese medir una mesa y para medirla la parto en dos, lo que me quede no es lo que yo quería medir. Entonces, lo que uno quiere es que la pérdida de ionización de estas partículas sea lo mínimo posible, que me permita a mí decir por dónde pasó una partícula, pero sin frenarla, de modo tal de no cambiarle el impulso, que yo al medir no altere la cosa medida, ¿sí? Entonces uno lo que quiere es que la pérdida de energía sea mínima, pero que me permita a mí
describir cuál fue la trayectoria, por eso se llama detector de trazas, la trayectoria que hizo una partícula. Y vamos a ver que con esa trayectoria uno puede inferir el momento. Típicamente en los experimentos los mecanismos que más se utilizan para detectar el momento de una partícula son detectores que están construidos con semiconductores, típicamente de silicio, porque es muy barato y muy versátil, lo vamos a ver en los slides que vienen. El otro es mirando cómo los electrones ionizan un gas. Entonces hay detectores que tienen gas y miden cuánto tiempo tardan las cargas ionizadas en llegar a un cátodo o un ánodo e inferir por dónde pasó una partícula en función de esa señal. Lo vamos a ver también más adelante. Y no voy a hablar de centelladores, pero es otro mecanismo bastante utilizado. ¿Sí? Hay materiales que cuando una partícula lo ioniza, esos electrones uno los puede transformar en fotones de una cierta longitud de onda, y midiendo fotones con detectores que ya a esta altura se conocen muy bien, se llaman fotomultiplicadores, uno puede recoger una señal óptica que da información de la trayectoria de una partícula. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo es el principio de funcionamiento de estos detectores. Entonces, como ejemplo, les voy a comentar cómo funciona un detector de silicio. ¿Sí? El silicio es un semiconductor que bajo ciertas condiciones, bueno, es un semiconductor con carga neta cero, y al atravesar una partícula muy energética, el silicio, lo que hace es ionizar, o sea, arranca electrones de los átomos del silicio, y si uno pone un campo eléctrico muy intenso, esos electrones uno los puede colectar, ¿no? Entonces, en este gráfico lo que muestro es lo siguiente, ¿no? Esto es un bloque de silicio. Típicamente los detectores de silicio se pueden fabricar en longitudes que van desde las decenas hasta las centenas de los micrones, ¿sí? O sea, es poco material, ¿sí? Es muy barato y es muy sencillo hacer silicio de estas características, ¿sí? Y lo que uno hace es ponerle un campo eléctrico, ¿no? Entonces uno pone un potencial entre la capa superior y la capa inferior, ¿sí? Y bajo un potencial en una cierta dirección, como les dije, el silicio es un semiconductor. Significa que para cierto régimen conduce, y para cierto otro régimen, o sea, dependiendo de cómo yo le aplico un campo eléctrico, puede llegar a conducir o puede comportarse como un aislante perfecto, ¿sí? Entonces, operando en reversa, o sea, en el régimen en el que no conduce ese semiconductor, lo que hago es lo que se llama depletar de cargas libres, ¿no? O sea, si yo pongo un semiconductor o un diodo, si quieren, en el régimen de tensiones negativas, ese diodo no conduce. Y si no conduce es porque no tiene cargas libres, porque no hay carga que pueda moverse, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno hace con el silicio. Lo pone en un régimen, lo pone un potencial, de modo tal de que opere como un diodo en inversa, de modo tal que no tiene cargas libres. O sea, si yo debería medir cero desplazamiento de cargas en un silicio que opero con un potencial que lo haga funcionar como un diodo en reversa. Ahora bien, si una partícula cargada lo atraviesa y genera ionización, genera electrones, que son los que ionizó, y agujeros de electrones en los átomos. Los electrones viajan, como esto está en un potencial determinado, los electrones sienten el campo eléctrico de ese potencial y van en una cierta dirección, y los agujeros de electrón van en otra. Entonces, si uno mide la cantidad de carga y pudiese medir con precisión el lugar de los electrones ionizados, uno podría entonces inferir por dónde es que pasó una partícula. Eso me le dice dónde es que yo estoy midiendo esta carga, y cuánta carga me puede hablar de la energía que traía la partícula, ¿sí? Lo bueno que tienen los detectores de silicio es que uno puede poner un ánodo y un cátodo con mucha precisión. Desde el punto de vista técnico, cómo es que uno puede implantarle un cátodo a un pedazo de silicio. Uno puede poner
cátodos y ánodos con una separación del orden de la decena del micrón o más chico. Con lo cual la resolución espacial en la que uno puede decir un electrón pasó acá o acá es del orden del micrón. Y esto es súper barato, es fácil de hacer, la tecnología se conoce hace mucho tiempo, con lo cual estos detectores de silicio son muy versátiles porque son baratos, están muy bien entendidos. Las distancias típicas en las que uno puede medir posiciones y cantidad de carga son relativamente pequeñas, con lo cual esto funciona bastante bien, y hace mucho tiempo que se utilizan estos detectores de silicio, ¿sí? Para medir por dónde es que pasó una partícula con qué energía. ¿Sí? Estos detectores de silicio en general pueden ser píxeles, o sea, uno puede dividir un plano en n filas por n columnas, de modo tal que tengo n cuadrado cuadraditos, y entonces yo puedo medir con mucha precisión, porque les dije que las distancias entre los puntos donde uno mide la carga puede llegar a ser del orden del micrón, entonces puedo medir con precisión del micrón puntos en un plano. ¿Sí? El tema es que la lectura electrónica de eso puede ser costosa porque tengo n cuadrado canales para determinar por dónde en un plano pasa una partícula. Otra manera de medir es hacer, en vez de detectores de silicio que sean pixelados, o sea, que estén segmentados en cuadraditos, yo puedo hacer líneas, ¿no? Que se llaman strips. O sea, yo puedo poner un cátodo que sea toda una línea, ¿no? En este eje. Entonces lo que voy a poder decir es por dónde pasó en un cierto eje, ¿no? En una cierta línea yo puedo decir pasó por acá, pero no sé en qué distancia en profundidad, ¿no? Y entonces yo podría poner n strips y tener la misma segmentación de mis píxeles. En vez de n cuadrado de n por n, puedo poner n strips. Pero podría poner n strips en la dirección ortogonal, ¿sí? Entonces ahora yo podría decir en dónde pasó en la dirección ortogonal, y desde el punto de vista de la lectura, yo ahora tengo dos n canales. Tengo n strips así y n líneas ortogonales. Entonces, para leer esa información necesito dos n canales en lugar del n cuadrado. Entonces, a veces en lugar de pixelar estos detectores, uno los hace en líneas, y eso hace que la lectura sea más económica. Uno tiene que leer muchos menos canales. Supónganse que n sea 1 millón de canales. Es mucho más barato leer 2 millones de canales que 1 millón de millones de canales, para medir con la misma precisión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora que sabemos cómo funciona un detector de silicio, la pregunta es cómo uno puede utilizar muchos detectores de silicio para medir el momento, porque yo lo que les dije es que los detectores de silicio permiten medir el momento de una partícula. ¿Sí? Entonces, uno podría hacer un detector que tenga muchas capas concéntricas, ¿no? Entonces, imagínense que mis partículas vienen en un cierto eje, pensemos en un colisionador, ¿no? Tengo partículas que vienen en una cierta dirección, y lo que puedo hacer es poner detectores concéntricos, ¿no? Entonces, en este gráfico, pensemos que una partícula es generada, viene en una dirección perpendicular, ¿sí? Al plano, y genera, por colisión, genera otra partícula que se da en el plano. ¿Sí? Entonces yo podría poner capas concéntricas con detectores de silicio, y cuando mi partícula pase por el detector, va a dejar un punto que va a ionizar esa región chiquitita del detector de silicio, y yo voy a poder decir, pasó por acá. Si yo pongo muchas capas, lo que voy a poder tener son muchos puntitos en el espacio, que son mi detección de que pasó esa partícula por el espacio. Al poner pocas capas de silicio y muy delgadas, la pérdida de energía por iniciación es completamente despreciable. Entonces, la partícula pasa, yo le afano una fracción infinitesimal de su energía para decir por dónde es que pasó por ionización, y tengo estos puntitos. Si yo pudiera fitear estos puntos, entonces puedo reconstruir una trayectoria. ¿Sí? Ahora bien, si esa partícula es una partícula cargada, y yo pongo un campo magnético, ¿sí? Un campo magnético B en la dirección perpendicular a ese plano, por la fuerza de Lorentz, esa partícula se va a deflectar.
Y la fuerza de Lorentz me dice cuánto se va a deflectar en función de cuán intenso sea el campo magnético y cuál es el impulso de esa partícula. ¿Sí? Porque la fuerza de Lorentz va como la velocidad por el campo magnético. Entonces el campo magnético lo puedo crear yo, entonces yo puedo decir el campo es tanto, y midiendo cuánto es que se deflecta, midiendo cuál es esa deflexión, yo puedo inferir, entonces puedo calcular cuál es el impulso. ¿Sí? Entonces así es como funciona, esa es la idea, ¿no? O sea, si uno entonces pone capas detectores de silicio que me digan por dónde es que pasa una partícula, y con esos puntos yo puedo ajustar una trayectoria y medir, por ejemplo, el radio de curvatura de esa trayectoria, en presencia de un campo magnético, esa partícula se va a deflectar, y entonces, sabiendo cuál es ese campo magnético y midiendo los parámetros de esta curva, yo puedo inferir cuál es, simplemente con trigonometría y con la ley de Lorentz, cuál es el impulso de esa partícula. ¿Sí? Así es como funciona un detector de trazas. Es una manera de medir el impulso de una partícula a través de cuál es su trayectoria. ¿Sí? A modo de ejemplo, un pión muy energético, de 100 gigaelectronvolts, en un campo magnético bestial, tiene un radio de curvatura de 100 metros, para que tengan una idea de cuánto es que se curva una partícula energética o no. Perdón, Gustavo, ¿puedes repetir qué era el lambda? Lambda acá es el ángulo, o sea, el gráfico que está más a la izquierda, pensá que vos tenés una partícula que avanza en el eje perpendicular al gráfico, ¿sí? Y que se deflecta en presencia de un campo magnético. Pero si ahora yo miro en el eje en el que se propaga, pongamos que Z es el eje que entra en este gráfico, el gráfico de la derecha te muestra ese eje Z, y fíjate que el campo magnético es paralelo a Z, con lo cual la partícula no tiene ninguna deflexión por la fuerza de Lorentz, que son colineales, el campo y la dirección de propagación. Entonces vos podés definir ángulos. Entonces podés definir, por ejemplo, el ángulo de deflexión, una especie de θ, ¿sí? En el gráfico a la izquierda, pero también podés mostrar el ángulo de apertura, o sea, cuán inclinado está la dirección de mi partícula respecto del campo magnético. ¿Sí? Es una cuestión de la geometría de la ley de Lorentz. Claro, perfecto. Sí, sí. Perfecto, sí, sí. Muy bien. Gracias. Para que tengan una idea de cómo es que se ven estos detectores, estos son detectores de un experimento en el que nosotros trabajamos y son píxeles, ¿sí? Y estos sensores tienen típicamente distancias como las que están en esa hoja, ¿no? De algunos centímetros de largo y de ancho, y son delgados, del orden de los 300 micrones, ¿sí? Y tienen distintas capas, ¿no? Capas, este es el sensor de silicio propiamente dicha, y uno los tiene que poner la tensión para depletar el silicio, entonces uno pone capas de metal que alimentan con alta tensión y electrónica para leer. Ahora, toda esta electrónica, lo que uno quisiese es que prácticamente no existiese, porque eso es material que uno pone y la partícula cargada ioniza el sensor, pero también ioniza la electrónica. Entonces, todo este tipo de lectura requiere meter la menor cantidad de material posible, porque la partícula ioniza todo, ¿no? Y arruina la electrónica también, y va perdiendo energía cada vez que atraviesa material. Entonces uno lo que quiere es poner la menor cantidad de material posible para que la partícula que pase pierda la menor cantidad posible de energía, ¿sí? De modo porque uno lo que quiere es medir sin alterar la partícula, ¿sí? Y estos detectores se ponen en capas, ¿no? Entonces, en general uno tiene distintas capas de detectores de silicio para, como les comenté antes, cuanto más capas tenga, más puntos puedo reconstruir y más sencillo va a ser ajustar cuál fue la trayectoria por la cual pasó esa partícula. ¿Sí? Muy bien, en el mundo real, esta es una imagen, una animación de las trazas que se generan en una colisión de protones en el LHC, y este es simplemente cómo se ve el detector de trazas, y cada una de estas líneas es una de esas trazas.
Y esta es una foto de un ser humano y un detector real para que vean la pinta que tienen estos detectores. Este es el detector de trazas de un experimento que se llama Atlas, y tiene 90 millones de canales individuales de lectura. ¿Sí? Y la gran mayoría de las cosas que uno ve son cables. Estos cables que sacan las señales de los sensores, y los sensores están todos metidos adentro de este cilindro, de manera coaxial al detector. ¿Sí? Muy bien. Otro mecanismo, cambiamos un poco de tema, vimos cómo uno puede aprovechar la pérdida de ionización de una partícula al atravesar un material para generar un detector. Lo que queremos hablar ahora es de cómo interactúan en particular los electrones y los fotones, porque ionizan poco y la gran mayoría de la pérdida de energía que tienen es por Bremsstrahlung. Entonces recordemos que era el Bremsstrahlung, es lo que uno llama radiación de frenado, y tiene que ver con el hecho de que una partícula poco masiva, como es el electrón, poco en relación a otra cosa, en relación a un núcleo, por ejemplo, puede sentirse atraído electrostáticamente y pierde parte de su energía, ¿sí? O sea, se deflecta, y esa pérdida de energía emite un fotón. ¿Sí? Entonces la radiación de frenado tiene que ver con esto justamente, que una partícula cargada de baja masa, al encontrarse con otra carga, se deflecta y pierde parte de su energía cinética, si quieren, y esa pérdida de energía la hace liberando energía, libera fotones. ¿Sí? Entonces en el Bremsstrahlung un electrón libera fotones y va bajando su energía. Lo que muestra este gráfico es la pérdida de energía por unidad de distancia en el eje Y en función de la energía de un electrón. ¿Sí? Entonces, y las distintas curvas son distintos procesos. La curva que estoy marcando ahora, la curva que domina a bajas energías, es la pérdida de ionización que vimos de la fórmula de Bethe-Bloch, ¿no? Es esta pérdida de energía que decae rápidamente, ¿no? Y va como era una función cuadrática a bajas energías. ¿Sí? Ahora, fíjense que acá hay otra curva, ¿sí? Que es la pérdida de energía en función de la distancia, pero debida a otro proceso, no la ionización que vimos recién, sino este proceso que estamos viendo de Bremsstrahlung. ¿Sí? Entonces, cuanto más energético es un fotón, más prefiere perder energía no ionizando otros electrones, sino acercándose al núcleo y emitiendo fotones, perdiendo energía, liberando fotones. ¿Sí? Y fíjense que a partir de una cierta energía, domina el fenómeno de Bremsstrahlung. Y fíjense que la escala, ¿no? Bueno, nada. Entonces los electrones pierden energía por ionización, pero energías muy bajas empiezan a perder energía por otro mecanismo físico, que es de la radiación de frenado, se llama Bremsstrahlung. A partir de una cierta energía, vamos a llamar energía crítica. ¿Sí? La energía crítica de pérdida, a partir de la cual empieza a dominar el Bremsstrahlung, típicamente es de este orden de magnitud. Es 800 megaelectronvolts sobre Z, donde Z es el número atómico de los núcleos, ¿no? Cuanto más grande sea el núcleo, la energía crítica es más baja y el Bremsstrahlung empieza a dominar antes, ¿no? Ahora, en los experimentos actuales, típicamente los electrones tienen energías arriba del gigaelectronvolt. Y fíjense, esta escala está en megaelectronvolts. ¿No? Gigaelectronvolt es acá, en 1000 megaelectronvolts. Entonces lo que nos dice esto es que la pérdida de energía de un electrón al atravesar un material por ionización, le hace el electrón, tiene energía suficiente para arrancar otros electrones, es muy baja, despreciable, relativo al mecanismo de pérdida de energía por radiación de frenado. Un electrón, cuando pasa un material, le gusta acercarse a ese material perdiendo energía cinética. Y para hacerlo emite fotones. ¿Sí? Los fotones se comportan de una manera relativamente parecida. A bajas energías, la interacción que domina es el fenómeno fotoeléctrico. ¿Sí? Bajas energías, donde bajas energías es típicamente la energía de, ¿cómo se llama? La función trabajo de un material, que es el potencial de ligadura, que típicamente es del orden del electronvolt. ¿Sí? Entonces, para energías de electronvolt, un fotón interactúa por efecto fotoeléctrico, como vieron ustedes en física 4.
Para energías más grandes de electron volt, 1.000.000 de veces más, empieza a dominar el scattering Compton, en el que un fotón interactúa con una carga eléctrica casi como la radiación de frenado, ¿no? Emitiendo un fotón de energía más baja. O sea, ese es el scattering Compton, ¿no? Un fotón interactúa electromagnéticamente con una partícula cargada y emite un fotón de menor energía. ¿Sí? Para energías más grandes del orden de una decena de megaelectronvolt, el proceso dominante es que un fotón se convierte en un par electrón-positrón. ¿Sí? Porque ahí fíjense que le alcanza la energía del fotón para generar dos partículas. Recuerden que la masa de un electrón era medio megaelectronvolt, medio MeV. Entonces, un electrón y un positrón tiene una masa de 1 MeV. Entonces, para energías más altas que un MeV, empieza a dominar, el fotón tiene energía suficiente para decaer en un par electrón-positrón. ¿Sí? Y la energía típica a partir de la cual domina ese proceso es 10 megaelectronvolts. ¿Sí? Ahora bien, es útil definir una magnitud que se llama longitud de radiación, que lo llamo X0, que tiene que ver con lo siguiente. Si un electrón o un fotón atraviesa un material, uno puede definir cuál es la distancia media, ¿sí? En la cual un electrón, bueno, es lo que te escribí acá, en la cual un electrón pierde una energía en un factor 1 sobre E. O sea, la pérdida de energía por Bremsstrahlung va como una exponente, cae exponencialmente. Entonces uno puede definir cuál es la distancia media para la cual un electrón decae un factor E a la menos 1. O sea, el decaimiento va como la distancia dividida una cierta distancia característica. Entonces esa distancia característica es lo que llamo X0, y entonces la distancia media en la cual un electrón decae un factor 1 sobre E es lo que uno llama longitud de radiación. ¿Sí? Y la longitud de radiación depende del material. ¿Sí? Por ejemplo, el X0 para hierro, y esta es la descripción de cuál es esa longitud de radiación. Entonces, un ejemplo, la longitud de radiación en hierro es del orden de los 2 centímetros, o sea, ¿cuánta distancia tiene que recorrer en hierro un electrón para decaer, para que su energía decaiga a 1/3? Es más o menos 2 centímetros. Ahora, si eso lo hiciese en plomo, necesita menos plomo. O sea, medio centímetro de plomo perdió la misma cantidad de energía, porque el plomo es un material mucho más denso, el ZK es más grande. ¿Sí? Entonces, esta definición de distancia de longitud de radiación me permite a mí independizarme del material, porque ahora el decaimiento, la pérdida de energía, el dA de X, va como es sobre este X0, donde X0 ahora es una distancia universal, porque vale para todos los materiales. ¿Sí? Entonces, materiales que tienen Z grande, si Z es muy grande, tienen un X0 chico. Entonces, materiales muy densos como el plomo tienen longitudes de radiación pequeñas. Significa que yo tengo que poner menos material para frenar, para hacer que un electrón pierda 1/3 de su energía. ¿Sí? Ahora, si en vez de plomo pusiese hierro, yo necesito 3 veces más hierro para que ese mismo electrón pierda la misma cantidad de energía. ¿Está bien? Esa es la finalidad de la longitud de radiación. Es una manera de decir cuánta distancia, en vez de medir en distancia, mido en longitud de radiación. en cuántas longitudes de radiación pierde energía un electrón. Y eso es independiente del material. Muy Bueno, bien. Gustavo, solamente, sí, disculpa, digo, ¿solamente funciona para electrones y fotones o para cualquier partícula esta definición de longitud de radiación? Acá lo estamos definiendo para electrones y fotones. ¿Por qué? Porque en el slide anterior yo comenté que el Bremsstrahlung ocurre dominantemente para electrones y fotones, pero el resto de las partículas, la pérdida de energía es básicamente por ionización. Ok, te preguntaba porque justo como pusiste plomo, pensé en cuando te haces una radiografía que usan plomo y pensé que tenía que ver quizás de alguna manera con esto. No tiene que ver con esto. Espera un segundo. No, Sí. estoy dando clase. Deja las cosas acá, hijo.
No, lo que digo es que si uno va a hacer un detector, y vos quisieses, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué distancia necesito para frenar completamente un electrón? Y bueno, esa distancia depende del material. Entonces, si vos quisieses un detector, si vos no tuvieses problema de espacio, tenés una habitación grande para hacer un detector, y necesitas 5 longitudes de radiación, entonces, para frenar completamente un electrón, 5 longitudes de radiación en hierro son 10 centímetros. Pero en plomo, 5 longitudes de radiación son 2,5 centímetros. Entonces, eso te está diciendo, para el mismo objetivo, para el mismo fin, con un material necesitas menos volumen que con otro material. ¿Sí? Sí, está bien. Espérenme un segundito, ¿sí? Bueno, entonces la idea de la distancia de esta longitud de radiación es una manera de definir cuánto material tiene que poner uno para frenar completamente un electrón o un fotón de manera independiente del material, ¿no? O sea, si alguien me dice, bueno, tenés plomo o tenés hierro, bueno, tendré que poner más hierro que plomo para el mismo objetivo. Pero uno lo que quiere es independizarse del material de alguna manera, ¿sí? Medir de una manera general. ¿Sí? Y esto vale para electrones y fotones, pues estamos hablando de Bremsstrahlung, de este proceso que domina para electrones y fotones, y no para el resto de las partículas que pierden energía mayormente por ionización. Perdón, Gustavo, una pregunta. Entonces, esta expresión del X0, como recién dijiste, vale para electrones y para fotones, la misma expresión, ¿no? Sí, para electrones y Entonces, fotones. Donde acá sí, puse la definición, el X0 es el mismo donde representa, X0 es la distancia en la cual un electrón pierde 1/3 de su energía. Y es también 7/9 de la distancia media en la que un electrón se transforma en un par electrón-positrón. O sea, un electrón de repente se transforma en un electrón y un positrón. La pregunta es, ¿qué distancia recorre un fotón antes de que ocurra eso? Esa distancia es X0, a menos de un factor 7/9 que no viene al caso. Entonces X0 representa la distancia en la que un electrón pierde energía, a 1/3 de su energía, o que un fotón se convierte en un electrón y un positrón. Y es algo que es independiente del material, es algo universal. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué es una lluvia de electrones? ¿Cómo puedo utilizar uno de estos para hacer un detector? Entonces, supónganse que uno tiene un electrón, ¿sí?, con una cierta energía, y yo pongo material, ¿no? Entonces, en este gráfico lo que quiero decir es que tengo un electrón con una cierta energía, y pongo un material, y ese material entonces define un X0. Si el material es plomo, el X0 es 1,5 centímetros. Si el material es hierro, el X0 será, pero si es plomo, 0,6 centímetros. Si es hierro, es 1, y algo. ¿Sí? Pero independientemente del material, yo puedo medir las cosas en unidades de X0. ¿Y qué pasa en X0? En X0 lo que dijimos es que un electrón pierde energía 1/3 de su energía, ¿no? Entonces ese electrón hace Bremsstrahlung, y en un X0 emite un fotón, y tengo un electrón con menor energía. ¿Cuánta menor energía? Un factor 1/e menos. ¿Sí? Entonces, la energía de este fotón se reparte 1/3 de su energía en un fotón del Bremsstrahlung, y el resto es la energía del fotón que va con menor energía cinética. ¿Sí? Y van recorriendo este X0. Cuando llegan al segundo X0, ese fotón, por definición, X0 es la distancia para la cual un fotón se transforma en un par electrón-positrón. ¿Sí? Y por el otro lado, el otro electrón, en X0, ¿qué hace? Pierde otra vez 1/3 de energía en un fotón. Entonces, cuando atraviesa esta segunda unidad de X0, este electrón se transforma en un fotón que pierde por Bremsstrahlung y otro electrón. ¿Sí?
Cuando viene el tercer X0, este electrón, como recorrió un X0, se transforma en un fotón de Wernher-Strahlung y un electrón que tiene 2/3 de la energía original. Lo mismo pasa con este otro electrón, y lo mismo pasa con todos. Entonces, si se fijan, en cada X0 lo que tengo es una duplicación de partículas, ¿sí? Cada una de ellas con menos energía, ¿sí? Y además, las partículas son siempre las mismas, son electrones y fotones. Porque el fotón decae en un par electrón-positrón, electrón y positrón los considera la misma cosa, partícula antipartícula, son electrones, y el electrón emite fotones y pierde energía. Entonces, en definitiva, una partícula muy energética, si yo pongo material, cuanto más material ponga, cuanto más X0 ponga de ese material, me va a generar una lluvia de partículas. Una lluvia, un montón de partículas, pero que son del mismo tipo, son electrones y fotones, que cada uno de ellos pierde energía. Entonces, en promedio, en cada capa, la energía se bifurca en dos. Más o menos en promedio, la energía se divide, pongámosle, entre estas dos partículas, y en cada X0 va perdiendo la mitad de la energía, en promedio. ¿Sí? Entonces, estas partículas, después de varios X0, tengo un montón de electrones y fotones, pero cada uno de ellos con mucha energía menos, ¿no? La energía original bifurcada, en este caso, 5 veces. ¿Sí? Ahora, cuando la energía de estos electrones va disminuyendo, o sea, la energía del electrón original se va repartiendo entre cada una de estas partículas, llegado a una cierta cantidad de X0s, la energía de estos electrones es tan baja que ya ahora no estoy más en el régimen de Wernher-Strahlung, ¿no? Si la energía de estos electrones la va perdiendo, va bajando su energía, llega un momento que pierde energía por ionización. Y pasamos a otro tipo de proceso físico por el cual uno puede detectar estos bichos, ¿no? Entonces, una manera de utilizar esto de Wernher-Strahlung es poner material para obligar a los electrones a que hagan Wernher-Strahlung, o sea, emitan fotones, y que esos fotones a su vez emitan pares de electrón-positrón, y este proceso se repita, ¿sí? Se duplica en cada X0, y entonces lo que hago es segmentar una partícula con una energía inicial, la tengo en 100 partículas del mismo estilo, con energía 1/100 más o menos en promedio de la energía original. Cuando la energía de estas partículas, del final de esto que se llama lluvia, es suficientemente pequeña, entonces ya pierde energía por ionización y eventualmente son absorbidos por el material, ¿sí? Entonces, esto uno lo puede utilizar en beneficio propio, porque si uno tiene entonces un electrón de mucha energía, poniendo la cantidad necesaria de X0s, de modo tal de finalizar el proceso de Wernher-Strahlung, y que entonces el electrón ionice un material y es tan baja la energía de ese electrón que es capturado por el material, lo que hice fue contener la energía completa del electrón incidente. Y eso entonces, si yo midiese la energía liberada por Wernher-Strahlung, si yo tuviese un material que frene completamente, y que por otro lado mida la energía recibida por ese material, ¿sí? Eso me permite medir la energía de esta partícula. Recuerden que el detector de trazas, la finalidad era medir el momento de una partícula sin frenarla, que la interacción sea lo mínimo posible. En este caso, lo que estamos viendo es otro proceso, y la utilización de ese otro proceso permite frenar completamente la partícula original, o sea, estoy cambiándole rotundamente el estado cinético, pero el objetivo es otro, es medir la energía, ¿sí? Para medir la energía lo que hago es frenarla completamente y medir la señal electrónica en un detector, ¿sí? Y esto lo que me dice es, bueno, el X0 es habíamos visto la longitud de radiación, era una variable universal. Cada material me necesitará para una misma cantidad de X0s, necesitaré más material o menos material de un tipo de átomo o de otro. Por ejemplo, la energía crítica, la energía para la cual el proceso de Wernher-Strahlung se detiene en los electrones, y de modo tal que los electrones se detienen en el material,
es en el plomo del orden de 10 megaelectronvolts, ¿no? Si uno tiene una lluvia incidente de 100 gigaelectronvolts, la pregunta es, ¿cuántos X0 tengo que poner de modo tal que el electrón original de 100 gigaelectronvolts genere una lluvia de muchas partículas, cada una de ellas con 10 megaelectronvolts? La respuesta es que necesito 13 longitudes de radiación. Bueno, si pusiese plomo, ¿cuánto es 13 longitudes de radiación? Bueno, son 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, con 10 centímetros de plomo, contengo completamente un electrón muy energético, un electrón de 100 gigaelectronvolts. O sea, cuando uno quiere diseñar un detector, estos son el tipo de cuentas que hace. ¿Qué material tengo que poner? ¿Cuánto de ese material tengo que poner para frenar completamente y poder medir la energía de esa partícula? ¿Sí? Con esto, que me permite medir energía, y con el detector de trazas, que me permite medir el impulso, el P, entonces tengo el cuadrivector de esa partícula. Tengo el P-mu de esa partícula, ¿sí? Que uno puede comparar con la teoría, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, esto sobre fotones no hablo, entonces en los minutos que me quedan vamos a hablar de cómo puede construir uno un detector para utilizar esto. Entonces los detectores que se diseñan para medir energía son los que se llaman calorímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es un calorímetro? En función de lo que vimos en el slide anterior, una lluvia electromagnética, o sea, un electrón inicial que va perdiendo energía por Bremsstrahlung hasta que se detiene completamente, genera una lluvia de electrones y fotones, y esa lluvia se puede contener completamente en un detector que se llama calorímetro. Ese calorímetro, ¿qué hace? Frena completamente al electrón incidente y mide cuánta energía liberó en mi detector, ¿sí? Entonces, recuerden lo que dije hace un ratito, el objetivo de un calorímetro es medir la energía de partículas cargadas o neutras también, ¿no? Cuanto más pesado sea el material, más va a ser la interacción, más rápida va a ser esa lluvia y voy a necesitar menos material. Por eso típicamente, si uno pudiera, preferiría poner materiales pesados, tipo el plomo o el hierro. Y la idea de estos detectores es frenar completamente una partícula, ¿sí? Y al frenarla completamente estoy alterando su estado cinético, pero no me interesa porque lo que quiero medir es la energía, ¿sí? Si con un detector de trazas ya medí P, entonces después pongo un calorímetro y mido la energía y completo el cuadrimomento, ¿sí? A modo de ejemplo, acá pongo la imagen del calorímetro electromagnético de un experimento que se llama CMS, que tiene muchos cristales de tungsteno, son estos cristalitos verdes, tienen 75.000, porque uno lo que quiere es segmentar esto, y estos cristales lo que hacen justamente cuando llega un electrón incidente, después de una cierta longitud de radiación, empieza a decaer en electrones y fotones, y si la distancia de estos es suficientemente grande, para un electrón de una cierta energía, lo puede contener completamente en este cristal. Y si uno midiese la energía o la carga total generada en este pedacito de material, uno lo que está midiendo efectivamente es la energía inicial que tuvo ese electrón. Lo frené, y si mido la energía, la diferencia de energía entre inicial y final, lo que estoy midiendo es la energía que traía ese electrón, ¿sí? Las resoluciones típicas de estos detectores son del orden del 5%, ¿sí? Hay dos tipos de calorímetros que uno puede diseñar. Hay calorímetros que se llaman homogéneos y calorímetros que se llaman desampleo. ¿Qué es un calorímetro homogéneo? Un calorímetro homogéneo es aquel en el que todo el material frena completamente a mi partícula, ¿sí? Entonces tengo un electrón que atraviesa, por ejemplo, este cristal de tungsteno que mostré en la slide anterior, el electrón se frena completamente ahí, y entonces yo pongo algo que mida cuánta carga generó este proceso, y eso me dice la energía del electrón, ¿sí? Algo análogo con el fotón. El fotón también hace Bremsstrahlung, genera pares de electrón-positrón, y el electrón y el positrón hacen Bremsstrahlung, y así sucesivamente, generan una lluvia, y están completamente contenidos en este calorímetro, en este detector. Ahora, esto lo que mide es la energía total, ¿sí?
pero no me da información del detalle de cómo fue esa lluvia. Me agarra la lluvia y mide toda la energía, ¿sí? Entonces estos detectores homogéneos son aquellos en los que todo el volumen del detector se utiliza para medir, y entonces es una buena manera de medir, y tiene entonces una muy buena resolución, una resolución del 1%, o sea, la precisión con la que mido la energía es típicamente el 1%. O sea, si mido 100 GeV, lo mido 100 más o menos 1 GeV, eso es la resolución. La desventaja que tiene un calorímetro homogéneo, como el que acabo de describir, es que no me da información de qué es lo que va pasando cuando progresa esta lluvia. Y quizás, si yo mido una cierta señal, yo no sé decir si es un electrón o si es un fotón lo que me llegó, porque yo mido energía de un calorímetro que mide o electrones o fotones, pero no me da información de ellos. La lluvia generada por un fotón y por un electrón son distintas en cómo es el proceso de apertura de esta lluvia. Y este detector homogéneo no me da información de cómo es ese proceso. Entonces me impide distinguir, por ejemplo, entre un electrón y un fotón. Me mide muy bien la energía, pero no me da información del proceso. Entonces uno puede construir una variante que es lo que se llama un calorímetro de sampleo, que lo que hace es intercalar barras de un material que se llama material pasivo, que lo que hacen es frenar a los electrones, ¿sí? Y a los fotones, obligándolos a entregar energía, y después intercalarlo con una placa que se llama material activo que mide la carga, ¿no? Por ejemplo, como escribe acá, ¿no? Centelladores o argón líquido son cosas que son materiales que permiten medir cuál es la carga que uno tiene en esa región. Y si yo pongo muchas de estas capas, lo que hago es freno, mido, freno, mido, freno, mido, hasta que lo frené completamente. Entonces, mido la energía depositada, pero además tengo información de cómo es que se depositó. Y eso me da información que me permitiría, eventualmente, distinguir si lo que tengo es un electrón o un fotón, porque la lluvia originada por un electrón y la lluvia originada por un fotón son distintas. Entonces, este calorímetro de sampleo me da información de cómo es el proceso en el que se genera esta lluvia, ¿sí? Y eso es beneficioso para distinguir entre una partícula u otra. El costo que pago es que la pérdida de energía que se da en el material pasivo, yo no la mido. Entonces, en general, uno mide peor la energía. Entonces, la resolución de estos detectores es peor, pero al costo de medir un poco peor, tengo más información de qué es lo que pasó específicamente en mi detector, ¿sí? Muy bien. Lo que sigue es hablar de, claro, de la interacción hadrónica. Entonces, volviendo al principio de la charla, yo les comenté que íbamos a ver 4 mecanismos de interacción. Uno es el multiple scattering, que en realidad no lo podemos usar a nuestro beneficio, sino que tenemos que saber que una partícula al atravesar un material eventualmente se deflecta y uno puede calcular cuál es esa deflexión. ¿Sí? Un mecanismo de interacción es la ionización. Una partícula cargada con mucha energía es capaz de arrancar electrones del material que atraviesa, y midiendo dónde es que arrancó esos electrones y cuántos arrancó, uno puede inferir por dónde es que pasó esa partícula, ¿sí? Ese mecanismo se llama ionización y vimos que uno puede utilizar ese mecanismo para construir un detector de trazas, que es un tipo de detector que permite medir el impulso de una partícula, el P de una partícula. En el caso de los electrones, como son partículas de muy baja masa, el efecto dominante por el cual pierden energía no es la ionización, no le alcanza un electrón para arrancar otros electrones, sino que lo que hace es interactúa mucho con el núcleo y se deflecta emitiendo fotones, ¿sí? Y a eso lo llamamos radiación de frenado, cómo se va frenando esa partícula, y vimos que uno puede utilizar este proceso para generar un calorímetro que mida la energía de una partícula. En lugar del momento por ionización, uno puede medir la energía por frenar completamente una partícula en un material. El cuarto mecanismo tiene que ver con la interacción
de hadrones, ¿sí? De protones, neutrones, piones con material. Y la interacción es vía la interacción fuerte. ¿Sí? Si uno tiene un protón que atraviesa un material, la interacción es la interacción fuerte entre los quarks de ese protón y los quarks de los protones del material. Y eso lo vamos a ver la clase que viene porque ya me quedé sin tiempo. ¿Sí? Entonces la clase que viene vamos a ver cómo es que uno puede medir hadrones en un experimento. ¿Sí? Y después vamos a continuar viendo cómo es que uno puede ensamblar todas estos distintos mecanismos y detectores asociados a esos mecanismos para construir un detector que mida todo lo que uno quiere y puede medir en un experimento de altas energías. ¿Sí? Eso vamos a ver la clase que viene, y lo que vamos a seguir viendo a partir de ahí es ver, una vez que uno tiene un detector, y que sabemos cómo construirlo y diseñarlo, vamos a ver qué es lo que uno puede hacer con ese detector, qué tipo de mediciones y qué tipo de análisis uno puede hacer una vez que uno tiene un detector entendido. ¿Sí? Ese es el objetivo de las próximas 2 clases. ¿Sí? Entonces terminemos la clase acá, y continuamos a partir de este cuarto proceso la clase que viene. ¿Sí? No sé si alguno quiere aprovechar y hacer alguna pregunta más. ¿No? Bueno. Muy bien, cualquier cosa, recuerden que podemos discutir la clase que viene, que vamos a seguir hablando de este mismo tema. Pueden mandar un mail o podemos interactuar por el campus. La otra cosa que quiero recordarles es que al principio de la clase les dimos un panorama de cómo viene la cursada acá hasta el fin del cuatrimestre. ¿Sí? Vamos a ver cosas relacionadas a lo que vimos hoy, la clase del jueves y el martes que viene. El jueves de la semana que viene y el otro martes, Matías León y Matías Padley les van a contar cosas que tengan que ver con esta materia, pero contadas por alguien que esté trabajando, haciendo su trabajo de investigación en este tipo de áreas, para que vean qué es trabajar como un físico en los temas de esta materia. Y después tienen una clase de consultas y ya vienen los parciales. El parcial y eventualmente el recuperatorio. Bueno, por mi parte entonces no tengo más que contarles y los dejo con los chicos, entonces. Bueno, hacemos una pausa.